Hoy en Derecho Romano voy a explicar los derechos reales al detalle, las cosas y sus clases. Ahora bien, antes de comenzar es esencial tener en cuenta que nos encontraremos con bastante terminología proveniente del latín. No te preocupes, es vital apuntar y entender cada concepto. Aunque puede parecer abrumador al principio, te prometo que es mucho más sencillo de lo que parece. El derecho romano ponía a las cosas en el epicentro de los derechos reales. A partir de aquí, vamos a sumergirnos en la esencia de los derechos reales sobre las cosas, o res en latín, y sus múltiples calificaciones. Empecemos con el concepto de cosas. En este contexto, una cosa es todo objeto del mundo externo que puede ser objeto de derecho, siempre que sea material y comercializable, desde el punto de vista jurídico. Esto excluye a las prestaciones, los servicios y las entidades inmateriales. Para entenderlo mejor, el jurista romano Gallo nos proporciona una útil distinción. Las res corporales, que son las cosas tangibles, como un terreno o un esclavo, y las res incorporales, como las herencias, el usufructo, las obligaciones, entre otras más. Aunque puede parecer sorprendente, la propiedad, pese a su carácter material, se considera una res corporal. Esto se debe al carácter material de la cosa misma, a lo que se refieren como corpus. Pasemos ahora a desglosar cómo se clasificaban las cosas en el derecho romano. Primero tenemos las res in patrimonio y las res extra patrimonio. Estas categorías se referían a si el objeto en cuestión forma parte o no del patrimonio de una persona. Luego nos encontramos con las res in comercio y las res extra comercio. Esta clasificación determina si es legal o no comerciar con el objeto. Por ejemplo, es legal comerciar con pan, pero no con drogas. Aquí es importante aclarar que las res extra comercio son aquellos objetos que están excluidos del comercio por prescripciones divinas o mandatos de la norma positiva. Podemos dividir estos tres subcategorías en res sacrae, dedicadas a los dioses como templos o bosques sagrados, las res religiosae, destinadas a los dioses, y las res sanctae, que están bajo la protección de los dioses como las puertas o muros de la ciudad. Entre otras clasificaciones encontramos las res comunes omnium, que son de todos los hombres, como el aire, y las res publicae, que pertenecen al populus, es decir, a la comunidad organizada del Estado. Según las transferencias y naturaleza de las cosas, tenemos las res mancipi y las res nec mancipi. Las primeras son las cosas importantes y necesarias para la familia, como las tierras, los esclavos, las servidumbres, y se transmiten por mancipatio e in iure cessio. Las segundas, las res nec mancipi, se transmite mediante el traditio. Tenemos que distinguir además entre cosas muebles e inmuebles, dependiendo de si puede moverse como un perro o no como una casa. Con respecto a la consumibilidad de las cosas, las clasificamos en cosas consumibles que se destruyen o se transforman al usarse,
como el dinero, y las cosas no consumibles, que pueden usar varias veces sin perder su ausencia, como la ropa. Además, encontramos una clasificación según la divisibilidad de las cosas. Las cosas divisibles, que pueden fraccionarse sin mermar su valor o utilidad, como una hacienda. Y las cosas indivisibles, que no admiten fraccionamiento sin sufrir daño o menoscabo, como un animal. Pomponio nos ofrece una clasificación según la unidad y la complejidad de las cosas. Las cosas simples, que se perciben como singulares, como un hombre o una piedra. Las cosas compuestas, que están físicamente unidas y coherentes, como un edificio, que sigue siendo el mismo aunque se renueven sus elementos. Y las universidades de las cosas, que no están unidas materialmente, pero se consideran jurídicamente como una entidad propia, como un rebaño. Finalmente, diferenciamos entre las cosas principales y accesorias. Las cosas principales determinan por sí solas la función del conjunto, como el lienzo en un cuadro. Por otro lado, las cosas accesorias contribuyen a facilitar la función sin ser absorbida por la principal, como el marco de un cuadro. Ahora hablemos de los frutos. En términos legales, estos son productos naturales que las cosas generan de forma periódica, sin alterar su esencia. Piensa, por ejemplo, en una manzana que crece en un árbol. Sin embargo, la noción de frutos no se limita al reino natural. También tenemos los llamados frutos civiles, que son los beneficios económicos derivados de otorgar el uso de una cosa a otra persona, como el alquiler de una propiedad. Es importante también reconocer que los frutos pueden existir en diferentes estados. Pueden estar todavía adheridos a su objeto matriz, pero haberse separado de este. Pueden haberse recogido, pueden no haberse percibido aún, o pueden haberse consumido ya. Para concluir, en el contexto del derecho romano, entender las cosas y sus clasificaciones es clave para comprender los derechos reales. Hemos explorado detenidamente las diferentes categorías y características de las cosas, proporcionando ejemplos claros para ayudar a asimilar cada concepto. Aunque han pasado siglos desde el periodo romano, estos conceptos siguen siendo fundamentales para el estudio del derecho en la actualidad. Mantén a mano esta información, ya que será de gran utilidad en tu camino de aprendizaje jurídico. Hasta aquí el vídeo de hoy, y en el siguiente explicaré los derechos reales en general.